Bienvenidos una vez más a Aspectos de Automatización Industrial. En esta oportunidad se va a tratar el tema de comunicación Modbus sobre TCP/IP para componentes Siemens dentro del ambiente de programación TIA Portal. El protocolo se va a explicar de forma práctica utilizando PLCs Siemens dentro de TIA Portal. No se requiere de ningún PLC físico ni tampoco ninguna herramienta adicional, puesto que se va a usar el poderoso simulador que viene ya integrado en las versiones 16 en adelante de TIA Portal. Modbus es uno de los protocolos de comunicación industrial más utilizados hoy en día. A pesar de ser uno de los primeros protocolos que salió al mercado, ha sabido adaptarse a los novedosos cambios tecnológicos que se han desarrollado en los últimos años. Modbus o bus de Modicon fue desarrollado por la empresa Modicon, hoy Schneider Electric, en 1979 como protocolo maestro esclavo en las versiones Modbus RTU, remotas y Modbus ASCII. En 1975 apareció en el mercado Modbus Plus como un protocolo maestro-maestro utilizado por los PLC Modicon de la época. Hoy en día, con Modbus TCP/IP, se logra la comunicación directa y transparente entre dispositivos de diferentes tipos y marcas, como por ejemplo los PLC de las series 1500, 1200 y ET200 de Siemens y diferentes tipos de SCADA. Con el fin de familiarizarse un poco con el protocolo Modbus, veamos cuáles son sus características desde que apareció en el mercado en el año 1979. Sigue siendo hoy sumamente utilizado, es un protocolo de tipo maestro-esclavo, hoy en día se diría cliente-servidor, se puede utilizar en configuración punto a punto, pero también multipunto, permite un maestro, es decir, un cliente, y hasta 247 esclavos o servidores. Las velocidades y distancias de transmisión van a depender del medio físico y se pueden transmitir según los estándares RS-232, 485 o lazo de corriente. Estas son las características iniciales del protocolo Modbus. Yendo ya un poco a la manera en que se transmiten los datos, aquí se tiene una red Modbus donde en la parte superior está el cliente o maestro y en la parte inferior de la red están los servidores o esclavos. El cliente es el que genera la comunicación, inicia la comunicación, haciendo preguntas a cualquiera de los esclavos o servidores, los cuales responden individualmente. Otra forma de comunicación es la llamada forma de difusión, en la cual el cliente envía un comando a todos los servidores o esclavos y ellos simplemente aceptan el comando sin responder en absoluto. El formato de un esquema o trama de pregunta-respuesta en Modicon es el siguiente. Primero, el cliente o maestro envía el número del servidor con el cual se quiere conectar. Esta es la dirección del servidor. Recuérdese que inicialmente el protocolo Modbus permite hasta 247 esclavos o servidores. Luego viene un código de función que ocupa un byte, que simplemente es un número que le va a decir al esclavo qué tipo de comunicación se va a llevar a cabo, es decir, qué tipo de intercambio. Si se van a intercambiar bits de entrada, de salida, si se van a intercambiar registros de 16 bits, etc. Luego vienen los datos a intercambiar, bien sea para lectura o para escritura, y luego, por último, la palabra de control que incluye el código de redundancia cíclico, que es un código que permite detectar de alguna manera si hubo algún error en la transmisión. Ante ese formato de trama de pregunta, el esclavo o servidor lleva a cabo una respuesta en el cual es el número del servidor, es decir, su dirección, se coloca aquí en el primer byte, luego responde con el mismo código de función que se le ha suministrado en la pregunta, luego envía o recibe los datos según la comunicación sea hacia un lado o hacia el otro, y por último, de nuevo la palabra de control con su código de redundancia cíclica. Existen respuestas excepcionales en las cuales el esclavo o el servidor puede iniciar una comunicación, por ejemplo, en el caso de que haya habido algún error y se quiera reportar por tratarse de una emergencia.
Los códigos de función que se crearon con la creación del protocolo Modbus se siguen utilizando hoy en día y son estos números que aparecen aquí en la columna de la izquierda. El primer código es el número 1 y ese código se utiliza cuando se va a leer bobinas, es decir, se van a leer bits. El número 02 es cuando se van a leer estados de señales de entrada, generalmente entradas digitales. El número 3 se utiliza, igual que el número 4, para leer registros de 16 bits. Con el número 3 se leen lo que Modicon llamó inicialmente los holding registers, que corresponde hoy día, por ejemplo, en Siemens, a las localidades de memoria tipo Word MW, y 04 es para leer registros tipo Word de entrada, en otras palabras, entradas analógicas. Luego, por ejemplo, el número 16, que se va a utilizar aquí en el ejercicio práctico, se utiliza para enviar varios registros en una tabla de tipo MW en el caso de Siemens. La nomenclatura inicial de Modicon no es la nomenclatura estándar que está regulada por las normas, en especial por la norma IEC 61131 capítulo 3. La nomenclatura cuando Modicon creó este protocolo es la siguiente. Cada uno de los datos que se va a enviar o recibir va empaquetado en una dirección, que puede ser una dirección de entrada de datos o de salida de datos. Según el tipo de dato que se vaya a transmitir, esa dirección va a empezar por una cifra que puede ser 0, 1, 3 o 4. Si la dirección empieza por 0, significa que se trata de una bobina, es decir, de una salida. Por ejemplo, si se quiere transmitir el estado de una salida discreta, se debe utilizar un registro que empieza por el número 0 y luego vienen 3 o 4 dígitos, depende de la capacidad del PLC, en donde está la dirección donde se va a colocar el estado de esa bobina o salida. Lo mismo para aquellos registros que empiezan con el número 1. 1 significa que se va a leer una entrada digital. Es decir, los registros tipo 1 son registros que van asignados a entradas digitales. En el caso de Siemens, por ejemplo, el registro tipo 0 correspondería a una variable tipo Q, por ejemplo, Q4.5, salida Q4.5. El registro tipo 1 correspondería a una entrada digital, por ejemplo, I2.4. El número 4 corresponde a un registro de 16 bits. En el caso de Siemens sería un MW. Por ejemplo, el MW14 sería aquí el 40015. El factor de suma de una unidad es debido a que los registros, en el caso de Modicon, no empiezan en el número 0, sino empiezan siempre en el número 1. En la memoria de un PLC Siemens, el primer registro tipo Word sería el MW0. La primera entrada sería la I0.0 y la primera salida la Q0.0. En Modicon, la primera salida es la 0.0001, la primera entrada la 1.0001 y el primer registro tipo 4 o tipo holding o también equivalente a MW en Siemens sería no el 4000 sino el 4001. Lo mismo para las entradas analógicas cuyo primer registro, es decir, la primera entrada analógica a definir en un PLC que utiliza Modicon sería el 30001. En el ejemplo que se va a llevar a cabo en breve, se van a utilizar registros tipo 4, que ya convertidos a la nomenclatura internacional utilizada por Siemens, equivaldrían a registros tipo MW. Y el código para que en una comunicación Modbus se transmita ese tipo de registros es el número 16 o expresado en hexadecimal el número 10, como se ve en esta próxima tabla, en la cual están los mismos códigos que se acaban de ver, pero expresados en hexadecimal y adaptados a ya objetos con la nomenclatura Siemens, es decir, por la norma IEC 61131. Aquí se observa, por ejemplo, para bits de salida, el código Siemens es porcentaje M de marca, para objetos de palabras de salida es MW y lo mismo para objetos de palabras de entrada, tal cual como se utiliza hoy en día en los PLC modernos. Como ejemplo, veamos cuál sería la trama, en particular, si se quiere hacer una lectura de n palabras de entrada. Se utilizarían los códigos 03 o 04, como se vio anteriormente.
Entonces, lo primero que se coloca en la tabla es el número del servidor, es decir, el número del esclavo al cual se le va a hacer esa pregunta. Luego el código de función, que como se ha dicho puede ser 3 o 4, es decir, se van a leer palabras. Luego el número de la primera palabra a leer, es necesario especificar que no solamente voy a leer palabras, sino a partir de qué dirección de memoria en el interlocutor se va a leer la primera palabra. Y luego el número de palabras a leer. Cuántas palabras de tipo 3 o tipo 4 voy a leer y las voy a colocar a partir de una tabla que comienza aquí en la primera palabra. Y por último, el código de redundancia cíclica. Una vez que el esclavo o servidor recibe esta solicitud, él responde de la siguiente manera. Primero con un byte donde se identifica a sí mismo, es decir, si el servidor es el número 4, él aquí vuelve a escribir el número 4, repite en el siguiente byte el código de función que se le ha enviado, luego en el siguiente byte coloca el número de bytes leídos, por ejemplo 30 bytes, y luego el valor de las palabras que va a enviar al cliente o al maestro. Y por último, el código de redundancia cíclica. Este sería con cierto detalle cómo funciona la trama en Modbus para un código de función de lectura de palabras tipo MW cuyo código es 03 o 04. Resumiendo, el protocolo Modbus tiene entonces las siguientes características. Primero, a diferencia del Modbus serial, el Modbus TCP/IP se ejecuta en la capa física de Ethernet. Se puede decir entonces que Modbus TCP/IP es un protocolo Modbus RTU, pero embebido en una capa Ethernet. Luego, el Modbus TCP/IP ofrece una mucho mejor velocidad en comparación con los dispositivos Modbus clásicos y solamente es necesario configurar la dirección IP tanto del cliente como del servidor y no hay que configurar ya, como en el caso del Modbus original, parámetros como la velocidad de transmisión, el bit de paridad para el código de error, el número de bits de datos, etc. Luego, el Modbus TCP/IP utiliza un identificador de unidad que se verá cuando se haga el ejercicio próximamente en lugar del número de dirección del esclavo que se utilizaba en el Modbus original RTU. Las conexiones TCP solamente se pueden establecer por clientes. El servidor no puede iniciar una comunicación hacia el cliente. El servidor, como se verá también posteriormente cuando se haga el ejercicio, debe tener una conexión TCP abierta y debe cerrarla con cada mensaje que le llegue Modbus del cliente. El cliente puede cerrar una conexión cuando sea necesario y también puede procesar un mensaje del servidor. Algunos dispositivos Modbus, y es el caso de Siemens también, pueden actuar tanto como servidores como cliente. Y en ese caso la comunicación puede ser perfectamente bidireccional. Luego, Modbus TCP/IP utiliza el puerto número 502 como puerto local o remoto para enviar y recibir mensajes del cliente y del servidor. Es decir, ese puerto hay que reservarlo como puerto de recepción en la comunicación Modbus. Los dispositivos Modbus TCP/IP pueden enviar varias solicitudes al mismo servidor sin esperar la respuesta, es decir, el equivalente al mensaje de difusión típico del Modbus original como se vio anteriormente. Bien, una vez visto esto, ya se puede pasar entonces a un ejercicio práctico con el TIA Portal y PLC Simatic es de 7500, por ejemplo, es de 7200. Y la ventaja es que no se va a necesitar ningún PLC físico para hacer ese proyecto o ese ejemplo, ni tampoco ningún software adicional o hardware adicional. Gracias a el simulador que está disponible en las versiones 16 en adelante de TIA Portal, se puede perfectamente simular la comunicación entre dos dispositivos conectados con el protocolo Modbus TCP/IP y ese precisamente es el objetivo que se va a explicar de aquí en adelante. Bien, continuamos ahora con el ejemplo práctico que demuestra la conexión o la interconexión entre dos equipos, dos PLC en este caso, mediante el protocolo Modbus TCP/IP.
Aquí ya hay un proyecto abierto en donde se han creado dos PLCs, se han creado dos dispositivos. Aquí está el PLC1, que es un CPU S7 1515-2PN, y el segundo es un S7 1217C DC-DC-DC. Podrían haberse colocado otros PLC, pero estos son los que se han escogido. Ya ellos tienen su red definida, su comunicación, y aquí en Devices and Networks están los dos ya unidos con una red PNIE que se llama la red PNIE1, y las direcciones IP asignadas a ambos dispositivos son respectivamente para el S7 1515 la 192.168.0.1 y para el S7 1217 la 192.168.0.2. Bien, ya está la red configurada. Entonces ahora lo primero que se va a hacer es crear un bloque de datos para ambos PLC. Primero para el PLC1 y para el PLC2 otro bloque de datos con las variables que se van a utilizar en el programa. El programa va a ser sumamente sencillo. Simplemente el PLC1, es decir, el 1515, va a enviar datos, una serie de datos, un número pequeño de datos al PLC2 vía Modbus TCP/IP, y el PLC2 los va a recibir en otro lugar de memoria que se definirá en su respectivo momento. Entonces vamos a abrir aquí el PLC1 y vamos aquí en bloques de programa a crear un nuevo bloque de datos, global. Aquí vamos a ponerle el nombre, por ejemplo, datos PLC1, y es el bloque de datos número 1. Vamos a crearlo y vamos a abrirlo automáticamente. Aquí está. Y aquí vamos a definir las siguientes variables. Primero, la primera variable que voy a definir la voy a llamar datos a escribir, o simplemente datos a escribir. Y eso va a ser un arreglo de los datos que nosotros vamos a enviar. Vamos a poner un arreglo, array, por ejemplo, de simplemente 3 datos. 1.3, y los datos vamos a poner que sean tipo entero. Es decir, se van a enviar 3 números enteros, un arreglo que contiene 3 números enteros. Se le puede colocar un valor de arranque, esto es opcional, digamos, a cada uno de los 3 miembros de este arreglo. Perdón, vamos a abrir aquí el arreglo y vamos a colocar números aleatorios, por ejemplo, menos 87. Luego esos números van a cambiar en el programa. 332, números enteros, 435, al azar, 435. Ok, ese es el primer elemento de este bloque de datos, y luego aquí vamos a añadir un elemento nuevo. Lo voy a llamar com de comunicación _modbus _client. Este es el cliente. El LC1 va a hacer las veces de cliente. En la nomenclatura estándar de Modbus inicial, el cliente sería el maestro y el esclavo sería el servidor o los servidores. Bien, entonces aquí vamos a colocar un tipo de datos muy particular que se llama, y hay que escribirlo exactamente como lo voy a escribir yo aquí, tcon de comunicación _IP versión 4, V4. Y automáticamente, al yo colocar este tipo de datos, él crea una matriz o una plantilla con estos nombres aquí a la izquierda y con estos tipos de datos aquí a la derecha. Vamos a llenar estos datos según exactamente lo que dice el manual o la ayuda para este tipo de comunicación Modbus TCP. Veamos qué significan cada uno de estos campos dentro de este tipo de datos TCOM IPv4. Interface ID, tipo de datos ANY, por lo general es el número 64. Esto lo tomamos, vamos a la configuración del CPU, aquí en Device Configuration. Vamos a marcar CPU y marcamos System Constants. Y ahí podemos ver que para este CPU en particular,
La dirección Profinet de la primera interfaz donde está conectado el cable que va al 1200 tiene un identificador de hardware identificado con el número 64. Por lo general esto es así. Entonces cerramos aquí y aquí vamos a colocar de una vez el número 64 en decimal. Luego el siguiente campo es el ID. Este ID es el ID de la comunicación. Vamos a colocar el número 1. Luego el tipo de conexión. Aquí hay que colocar el número 11 si la conexión es tipo TCP/IP. Si es otro tipo de conexión, se coloca otro número. Aquí a la izquierda hay un comentario tipo ayuda, donde aquí está claramente tipo de conexión 11 TCP/IP. Entonces aquí colocamos en decimal el número 11. Luego, este es un booleano, que es 1 si la conexión va a estar activada o va a estar desactivada. En el caso del cliente hay que colocar un 1, conexión activa. En el caso del servidor habrá que colocar un 0. Luego se pide la dirección IP del dispositivo remoto con el cual nos vamos a conectar, que es la dirección IP del S7 1200. Los 4 octetos 192.168.0.2, como vimos anteriormente cuando vimos la red. Esta es la dirección del interlocutor. Luego el puerto remoto Modbus de salida es el número 502. 502 es el número que se le asigna al puerto remoto. Y el puerto local puede ser cualquier número, por lo tanto dejamos simplemente el número 0. Con eso está parametrizado esta variable que la vamos a necesitar ahora en la instrucción correspondiente para enviar los datos al interlocutor. Bien, y ahora vamos al programa. Vamos a hacer el programa aquí en el OV1 para el 1500. Abrimos el OV1 y vamos a buscar la instrucción de comunicación TCP/IP Modbus MB Client. Recuerden que este es el cliente, entonces nos vamos aquí abajo en la lista de instrucciones a comunicación, aquí está comunicación, y buscamos en la carpeta Others, aquí está Modbus TCP. Abrimos Modbus TCP, debe haber dos instrucciones. La primera es el Modbus Client y la segunda el servidor. Lo arrastramos aquí y como es un bloque tipo bloque de función, nos pide un data block de instancia. Podemos dejar tal cual esto como está aquí con el nombre mbclientdb y ahí está el bloque con los parámetros que nos está pidiendo. El primer parámetro a la izquierda es el request. El request tiene que estar en 1, es un booleano, para que el bloque trabaje. Aquí previamente yo ya había abierto una tablita de variables aquí en PLC Tags, Show All Tags, y la primera variable se llama sendRequestWrite. Este es el request, que es un booleano, es la marca 20.0, y ya de una vez que estamos aquí, la segunda variable que definí anteriormente, desconectar comunicación, es la 20.1. Ambas las vamos a requerir aquí en el bloque. Entonces aquí en request vamos a poner la primera variable que es sendRequestWrite. Esto lo podemos luego simular porque es una marca, es muy fácil de simular. Y en disconnect vamos a poner la variable desconectar comunicación, que también es una marca, es la marca 20.1. Luego, el modo. Esto es importante. Nosotros vamos a trabajar aquí con equipos Siemens, no con equipos Modbus de Schneider, de Modicon o de otras marcas. Entonces, para trabajar con equipos Siemens dentro del TIA Portal, dentro del S7500, el S7200, etc., el código para enviar datos tipo MW, es decir, números enteros, lo que en Modbus serían los holding register que empiezan por 4, aquí debemos colocar el código 1.16. El 16 es el código estándar Modbus para enviar datos de registro tipo 4. Y el 1 lo exige pues cuando el sistema, cuando se trata de comunicación entre PLCs soportados por TIA Portal. Aquí en MB Data Address ponemos la dirección, la primera dirección donde en el interlocutor se van a recibir los datos. Va a ser la dirección 0, entonces aquí simplemente vamos a colocar 0. Está pendiente de esto cuando luego programemos el sitio donde se van a recibir los datos en el interlocutor. Longitud de datos a escribir, habíamos puesto que eran 3 números enteros, entonces colocamos el número 3 holding register, y aquí en MB Data PTR vamos a colocar
de dónde vamos a tomar los datos. Y los datos los vamos a tomar de del data block que habíamos definido anteriormente, se llamaba datos PLC1. Vamos a buscarlo aquí. Datos PLC1, y dentro de datos PLC1 vamos a colocar aquí el arreglo completo, es decir, datos escribir, que es el arreglo de los tres datos que vamos a enviar. Damos los corchetes porque vamos a colocar el arreglo completo, datos plc1.datos. Y aquí en Connect vamos a colocar el dato especial que definimos aquí en PLC1, que se llama COM Modbus Client, tipo de datos TCOM IPv4. Colocarlo, él pone un punto aquí, este punto hay que quitarlo al final, hacemos clic afuera y ya reconoció perfectamente el tipo de datos. Luego vamos a la parte de la derecha. Aquí tenemos 4 señales. El done se va a colocar en 1 cada vez que él hace exitosamente una transición. Aquí simplemente le voy a definir la marca M20.2 sin ponerle ningún nombre en especial. En busy, mientras está transmitiendo, esa señal está activada. Vamos a poner, por ejemplo, la marca M20.3 que está libre. En error se va a colocar en 1 si hay algún error, marca M20.4. Y en estado, status, el estado del error. Esto es un Word. Vamos a colocar, por ejemplo, el Word MW22. Tampoco está definido, pero no importa. Esto, en caso de que haya un error, aquí nos va a poner un código y vamos a la ayuda y podemos ver el código según lo que pueda ocurrir en caso de un error. Bien, esta sería la primera parte, pero no hemos terminado todavía con este programa aquí en el cliente. En la segunda parte, en la segunda red, en el segundo segmento, vamos a colocar algo bien interesante. Vamos a hacer una especie de contador que esté generando cada segundo, por ejemplo, cada cierto tiempo. Tenemos ya definido la palabra sistema clock en la configuración del PLC, de manera que tenemos 8 clocks a distintas frecuencias. Y aquí podemos colocar lo siguiente. Vamos a colocar primero un bloque de multiplicación, clic derecho, insertar cuadro vacío, multiplicación de números enteros, mul, y vamos a multiplicar, por ejemplo, el primer registro del arreglo de datos que estamos enviando. Vamos a colocarlo aquí, eso sería el datos PLC, datos escribir. Vamos a poner el primer registro, que sería el número 1 aquí entre el corchete. Ese registro, tenga lo que tenga, vamos a multiplicarlo, por ejemplo, por el número 2. Recuerden que ese registro tiene un valor inicial que no es 0. O sea que la multiplicación no va a dar 0. Y esto lo vamos a escribir en el segundo registro. Podemos copiar esto, pegarlo aquí y cambiarle el índice del arreglo de 1 a 2. Bien, luego vamos a colocar esto un poco más colorido. Aquí vamos a colocar un bloque de división. División va a ser de números enteros, estamos trabajando con números enteros. Y en el dividendo vamos a colocar, por ejemplo, de nuevo este primer registro. Vamos a dividirlo, por ejemplo, entre 2. Y el resultado vamos a colocarlo en el registro 3. Es decir, aquí colocamos de nuevo el arreglo, pero el índice va a ser 3 en este caso. Bien, y ahora esto lo debo poner más bien antes del Network 2. Aquí en el Network 1 voy a insertar un nuevo segmento de tal manera que quede entre los dos segmentos. Y aquí voy a colocar un sumador, un bloque add de números enteros también, y voy a sumar el contenido del primer registro, es decir, datos PLC 1, escribir, registro número 1 del arreglo. Vamos a sumarle la constante 1 y el resultado lo volvemos a depositar ahí. Un acumulador, una especie de contador, acumulador. Pero como esto es una suma y se está ejecutando todo el tiempo, vamos a hacer que eso se ejecute cada cierto tiempo. Entonces aquí podemos poner uno de los osciladores. Por ejemplo, yo asigné el byte 10 a los bytes osciladores. Vamos a poner, por ejemplo, 10.5, que es un oscilador de un segundo por defecto, clock de 1 Hz.
y esto para que el sumador no esté todo el tiempo funcionando mientras esto esté en 1, mientras el medio segundo que está en 1, vamos a volverlo flanco positivo y aquí le ponemos una marca cualquiera, por ejemplo la 24.0, que no está solapada con ninguna otra. Entonces, ¿qué hace estos dos segmentos? Cada segundo se incrementa una unidad el dato que está contenido aquí en el primer registro del arreglo, creo que pusimos el número 87, también pudo haber empezado desde 0, y el resultado lo vuelve a colocar aquí. Luego abajo, él multiplica ese resultado por 2, lo coloca en el segundo registro y lo divide entre 2 y lo coloca en el tercer registro. De manera que los tres registros van a tener siempre números por lo general distintos. Y esos son los números que se están o que se van a enviar continuamente al receptor, al interlocutor, al esclavo o en la nomenclatura TCP/IP Modbus al servidor. Bien, con eso tenemos ya programado el OV1 dentro del cliente y ahora vamos a dirigirnos al servidor y hacer algo similar. Bien, aquí está el PLC2, este es el servidor, el 1200. Ya yo hice el datablock para ahorrar un poco de tiempo porque es muy similar al del cliente. Vamos a abrirlo, es este que está aquí que se llama datos recibidos, el DB1 del PLC número 2. Lo abrimos y él tiene, igual que en el cliente, dos elementos. El elemento datos, que es un arreglo, esta vez puse de 5, no de 3, de 5, indicando que no importa que el tamaño de los datos en el receptor sea mayor que el del emisor. Lo importante es que no sea menor, porque si el emisor envía 3 datos y aquí le recibimos en un bloque de datos o en un arreglo de 2, se va a perder un dato. Entonces aquí hay que por lo menos colocar 3 datos. Hay 5, un arreglo del 1 a 5 de números enteros llamados dato 1 a dato 5. Y en la segunda variable, el mismo tipo de datos que en el cliente, el tcon raya IP raya B4, pero algunos de los parámetros cambian. A ver, la dirección, el ID de la interfaz es el mismo. Podemos ir rápidamente aquí a la configuración del S7 1200. Aquí marcamos el 1200, marcamos constantes y buscamos la dirección de la interfaz Profinet local, que es esta, interfaz 1 Profinet, también es el número 64. Eso es lo que hay que colocar aquí en este registro para que el sistema de comunicación sepa que se va a conectar a través de esa interfaz. El ID de la conexión en el otro lado era 1, aquí también tiene que ser 1. El tipo de conexión en el otro lado era 11, TCP/IP, aquí también tiene que ser 11, pero aquí viene la primera diferencia. En el otro lado, en el cliente, la conexión establecida debe estar en 1, porque él es el que inicia la comunicación como cliente, no el servidor. En el servidor debe estar en 0. El servidor ahora no puede iniciar comunicación. Él tiene simplemente que recibir los datos que se le envían. Luego, la dirección remota, aquí en este caso, es la dirección del cliente, la dirección IP 192.168.0.1. Bien, y aquí hay que intercambiar estos dos. En el cliente, el puerto remoto era el 502 y el local era el 0. Aquí es al revés, el remoto es el 0 y el local es el 502. Hay que intercambiar estos dos números. Con ello está ya el datablock número 1 listo para funcionar. Ahora vamos al programa. En el OV1 también está hecho. Es mucho más sencillo porque simplemente el bloque, en este caso no es el MB client, sino el MB server, que se toma de aquí, igual que antes, donde dice others, Modbus TCP, MB server, servidor Modbus. Y las variables son mucho menos que en el caso anterior. Tenemos la variable desconectar, si esto está en 1, el bloque no funciona. Tenemos los datos recibidos, esto viene del arreglo que acabamos de ver, datos recibidos, este arreglo de 5 enteros que se llama datos, es el que está colocado aquí, ahí es donde van a llegar los datos a partir, recuérdese, de la dirección 0. Y luego tenemos la parametrización de la comunicación, que es dentro del datablock, es el con Modbus Server, que se definió aquí en el datablock, lo voy a abrir, como com Modbus Server, tipo de datos tcon raya abajo, IP raya abajo, B4. Colocamos eso aquí y automáticamente esta parte izquierda de las entradas y salidas ya está
configurada en la instrucción de comunicación Modbus Server. Del lado derecho es muy parecido, prácticamente igual, excepto dos variables al caso anterior. NDR significa New Data Received, se recibió nuevo dato, un 1 si eso es verdad, aquí ponemos simplemente una marca. DR, Data Received, también un 1. Error si hay un error y el estado del error en el MW22, que es el tag 4. Con ello ya tenemos lista la comunicación. Esta nota aquí arriba, esto podemos ignorarlo. Bien, vamos a empezar entonces la parte de simulación, primero con el primer PLC. Vamos a tocar aquí el PLC número 1, el 1500, simular. Validamos esta caja. Y aquí tenemos ya el simulador. Vamos a tocar aquí este icono y vamos a agregar un 1500. Tocamos aquí. Ya está la instancia agregada en Stop y aquí vamos a cargar. Aquí está la red. Vamos a tocar aquí en Start Search para que él comience a buscar los elementos que encuentra en esa red PNIE. Y ya encontró el primero, 192.168.0.1, y ahora simplemente como en el simulador clásico le damos cargar, conectar, él va a compilar, compilación con éxito, sin errores, cargamos y finalmente finalizar. Ya está la primera instancia del simulador creada. Vamos ahora con la segunda instancia, voy a minimizar aquí, contraer esto, toco en PLC2 y marcamos de nuevo arrancar simulación. Entonces aquí automáticamente ya se coloca la segunda instancia, que es la del S7-1200. Le damos conectar. Carga, compila. No hay errores. Cargamos y finalizamos. Ya los dos PLC están en el correspondiente simulador. Aquí está el simulador. Aquí están los dos PLC. A la izquierda la instancia número 1, a la izquierda a la derecha la número 2. Este es el 1500, este es el 1200. Entonces vamos a colocar los dos en Run. Aquí en la flecha para que arranque el 1500. Y aquí también le damos a la flecha para que arranque el 1200. Bien, por lo pronto voy a minimizar el simulador que esté en segundo plano. Y voy a colocar aquí esta parte del PLC número 1 del S7500. Aquí. Y voy a abrir simultáneamente aquí en el PLC2. Vamos a bloques de programa y vamos a abrir los datos recibidos. Vamos a abrir este bloque de datos, que es el bloque de datos donde se reciben los datos en el PLC2, en el S7200. Entonces vamos a poner los dos al mismo tiempo. Aquí a la izquierda están los datos que va a recibir el S7200 o que está recibiendo. Y aquí a la derecha, esto lo podemos colocar un poco más grande, está la parte del programa del S7500 que está encargado de modificar continuamente los datos de los tres registros que se están enviando para acá. Entonces vamos a animar los dos al mismo tiempo. Vamos primero con el PLC1, que es el S7500. Aquí arriba los lentes con la flechita verde. Y vamos a ver los datos que se están generando. Aquí se ve, por ejemplo, en este momento número 22, 23. Aquí está el número multiplicado por 2 y aquí el número dividido entre 2. De manera que en los tres datos, en escribir 1, escribir 2 y escribir 3, está el mismo número. Ahora vamos a animar el segundo PLC, la tabla de datos en particular, a ver realmente si se están recibiendo esos datos vía Modbus TCP/IP. Vamos entonces a la flechita verde aquí. Y vemos que hay 0 aquí, nos están recibiendo los datos. La razón es muy sencilla. Si vamos aquí en el programa del PLC1 del cliente, vemos que el request está en 0. El request tenemos que ponerlo en 1 manualmente. Entonces vamos aquí sobre request, clic derecho, modificar a 1 y
inmediatamente vemos cómo los datos se están transfiriendo del PLC 1, que es el cliente, al PLC 2. Por ejemplo, el primer dato 1 aquí en el PLC 2, que es el S7-1200, está recibiendo el número 329, 330, ahora aquí está el 330. El segundo registro es 668, 676, en este momento 676, el 78. Y aquí el tercer registro, aquí está en 173, 173. Entonces aquí se ve claramente cómo los datos que se están generando en el cliente, que es el S7500, a través de este artificio, se están enviando a los tres primeros lugares, números enteros, de la tabla de datos, del data block del PLC número 2, que es el S7-1200. Aquí el data block se llama datos recibidos del PLC número 2. Y con eso pues se demuestra que con el simulador nuevo, a partir de la versión 16, esta versión que estamos usando aquí es la versión 18, se puede perfectamente simular la comunicación Modbus TCP/IP. Y en este ejercicio, en esta aplicación, se ha hecho una comunicación del cliente escribiendo datos al servidor utilizando el código 16 de Modbus. También se pueden haber leído datos con otro código, con los códigos de lectura de datos que son el 3 y el 4, del servidor hacia el cliente. Para ello, lo único que hay que cambiar un poco son los códigos del Modbus TCP que se va a utilizar y alguno que otro parámetro aquí en la parte del bloque de datos que está conectada aquí en Connect, tanto en el cliente como en el servidor. Bien, espero verlos en la próxima entrega y que aprovechen pues esta novedosa aplicación de TIA Portal.